Ok, muy bien, muchas gracias. Pues a ver, entonces, en julio, finales de julio, fue el International Society, fue en Brisbane, en Australia, y es el tercer evento entre AIDS e IAS que se hace en esta gran isla, el gran continente de Oceanía, y podemos nosotros comenzar a hablar de lo que ha pasado en este evento. Mis declaraciones de conflicto para que las tengan en cuenta. Pues lo primero que tengo que decir es que Brisbane es una ciudad alucinante, espectacular, hermosa, que es lo que me han dicho, porque tengo que decir que no fui, como seguramente la mayoría de ustedes no tuvo la oportunidad, pero una de las grandes avances que nos dejó COVID es poder estar en una conferencia en tiempo real y no estar en la ciudad, y esa fue la oportunidad que tuve yo de disfrutar la conferencia, más no Brisbane. Comencemos por prevención. Y ustedes recordarán que hay un estudio muy especial en el avance de lo que es profilaxis preexposición en las mujeres que son de sexo femenino al nacer, en mujeres, que causó un revuelo enorme, que fue el HPTN 084. Se conoce desde hace un año los resultados, en el cual, comparado con tenofovir en tricitabina oral, el dar cabotegravir cada 2 meses en estas mujeres para la prevención de VIH en mujeres de alto riesgo redujo frente a tenofovir en tricitabina un 88% la incidencia de VIH. Esto fue un gran hallazgo, un gran avance en la ciencia de la prevención, porque las mujeres siempre han sido como aquel grupo que se quedaba atrás en todos los estudios de prevención. Pues el HPTN 084 demostró que el tema era principalmente adherencia, de superar barreras, de superar estigmas, y una inyección cada 2 meses superaba muchos de estos problemas y logró una reducción del 88% frente a lo que ya hacía tenofovir en citabina, que para hombres siempre ha sido de altísima eficacia. Pues bien, lo que se mostró ahora en Australia es que, sorpresa, las mujeres que estaban recibiendo PrEP en este estudio, que era controlado con tenofovir en tricitabina, seguían prefiriendo PrEP con cabotegravir en un 88%, ninguna sorpresa por lo que ya vimos en los resultados, pero también aquellas que habían estado recibiendo tenofovir en tricitabina, al cabo de la terminación del estudio, de avanzar el estudio, optaban por cambiarse en más de la mitad hacia la forma de PrEP inyectable con cabotegravir. Y esto fue pues muy importante, y esto es algo que también ha sido descrito en HPTN 083, que fue en hombres con sexo de nacimiento, y que demuestra una vez que esta estrategia de prevención de la adquisición de VIH en población de alto riesgo es exitosa a través de inyecciones, a través de estas inyecciones de cabotegravir, por lo que pues hay personas que no les gustan las pastillas, o por lo discreto y fácil de seguir, lo más conveniente, porque muchas de estas mujeres sabían en el estudio que había sido superior cabotegravir frente a tenofovir en tricitabina, querían evitar efectos secundarios también de esta combinación de tratamiento oral. Esto condujo a esta preferencia entre los dos grupos, tanto los que venían con cabotegravir como con las que venían con cabotegravir, como aquellas que estuvieron con tenofovir en tricitabina. Pero, pues, obviamente quienes permanecieron en tenofovir es porque no les gustaban las inyecciones, tenían temor a los efectos secundarios, como el dolor en el sitio de la inyección, la reacción en el sitio a la inyección, y otras temores que hacían prevenir. Pero esto es un gran avance porque no solo demuestra que es altamente eficaz en mujeres, sino que también es el método preferido de prevención. Siguiendo en el tema de prevención, este es otro estudio que comienza a generar preocupación en un tema que ha tenido mucho desarrollo en la investigación en VIH, y es acerca de los efectos metabólicos que pueda tener las terapias que estamos dando. Y este es un estudio que se miró el riesgo de hipertensión y la necesidad de requerirse estatinas en la población que está recibiendo tenofovir en tricitabina o tenofovir alafenamida con tricitabina, y se encontró que frente a el uso de tenofovir en tricitabina,
el uso de tenofovir a la fenamida en población sin VIH en usuarios que estaban recibiendo estos medicamentos como prevención, y sobre todo los mayores de 40 años, había un riesgo importante de desarrollar hipertensión. Este es la diferencia del riesgo, este es el odds ratio, la tasa de mimios, y este es el hazard ratio. Todos muy, muy importantes, indicando que de alguna manera el hacer prevención con tenofovir a la fenamida incrementaba los riesgos, sobre todo los mayores de 40 años, tanto de hipertensión como el requerimiento de estatinas por dislipidemias. Estos son cohortes, son un estudio aleatorizado, esto va sentando una línea de investigación y de preocupación en el futuro de lo que es la estrategia de prevención con las formas de tenofobia. Vemos, vámonos a la esfera de tratamiento, y aquí tenemos otra de las fotos que definitivamente daban ganas a uno de haber estado ahí en Brisbane, pero es un estudio muy importante, que es el Solar 3D, y que en particular para mí es uno de los estudios más importantes en nuestra práctica diaria aquí en Colombia, y es cómo ellos miraron a través de este estudio pacientes que venían indetectables por al menos 6 meses, pero la mayoría de ellos resultaron detectables por muchos años, y se les hacía cambios después de inclusive múltiples esquemas terapéuticos a nuestra ya muy consabida combinación de dolutegravir y lamivudina. Aquí hay un error, la midodina. Y la mitad de estos 100 pacientes tenían una historia documentada de la mutación M184VI, o que se pudo confirmar con la realización de un DNA proviral al momento de la inclusión de este estudio. Y la mitad de los pacientes no tenían esa historia, ni esa evidencia, ni esa detección por DNA proviral de la mutación, como quien dice, la mitad con existencia de la M184VI y la otra mitad no. Y todos fueron, después de un tiempo de indetectabilidad, pasados a dolutegral lamivudina. Y aquí ustedes pueden ver algo muy interesante, y es como la población era población muy, muy experimentada, población muy veterana en la arena del VIH, 28 años, más que todo en aquellos que tenían la mutación de manera histórica, documentada en historia clínica por genotipos previos o por DNA proviral actual. Mucho más acentuada la población con más tiempo del diagnóstico en este grupo con la mutación. Igualmente, la duración del tratamiento antirretroviral era mucho mayor frente a los que no tenían la mutación. Pero miren, sobre todo, el número de tratamientos antirretrovirales previos eran 9. Y como ustedes podrán entender, muchos de estos medicamentos eran inclusive terapias con desarrollo de resistencia, que no fueron excluidas para efectos de este estudio. La resistencia previa a múltiples medicamentos no fue un criterio de exclusión. Y lo que sí es también interesante frente a los que no tenían la mutación es que el tiempo de supresión al momento del cambio fue también mucho más largo en aquellos que tenían historia o presencia actual de la mutación. Muy interesante porque a pesar de que había 50 personas que tenían esa mutación, cuando fueron a hacerle la detección por parte del DNA proviral, solamente 15 de ellos, o sea, un 37%, pudieron confirmarse esta mutación. ¿Esto qué quiere decir? Confirma una vez más cómo esta mutación con el paso del tiempo, y más, mientras más tiempo, más va a ser cierto. Alguna vez se habló de 5 años, que esta mutación se archiva y se esconde. No va a ser detectable ni aún con técnicas que se consideran de alguna manera más sensibles como el DNA proviral. Y solamente 15 de 50 se documentó la mutación, pero se sabía que la tenían previamente. Tengamos en cuenta para efectos de la confiabilidad que debiéramos tener en caso de que tengamos secuenciación de DNA proviral a nuestro alcance. Pero miren lo increíble, independiente que tuvieran o no tuvieran la mutación, la respuesta se mantuvo de supresión virológica idéntica en aquellos que la tenían versus la que no la tenían. Así que la tasa de frecuencia de fallas virológicas era muy baja. No hubo diferencia, no hubo diferencia en tener un histórico de 184 VI frente a no tenerlo en aquellos que fueron pasados de varios esquemas, inclusive con historia de esquemas terapéuticos resistentes, a esquema dual con dolutegravir y lamivudina. Me parece que eso es un hito muy importante. Esto es la población de intención de tratar.
y acá vemos de las diapositivas tomadas directamente de la charla, la población por protocolo, pues nos da inclusive mejores números porque es los hallazgos observados al momento del corte. Esto plantea mucho con este número importante de pacientes de que podríamos el día de mañana plantear desescalar mucho o simplificar muchos esquemas de pacientes bien controlados virológicamente por un buen tiempo, al menos 6 meses, como lo plantea el estudio, a esquemas de terapia dual con dolutegravir lamivudina independiente de la historia de mutaciones previas, entre ellas la M184VI. Y como ustedes lo ven, no hubo en ninguno de los casos o emergencia de mutaciones en aquellos que 4 o 5% se presentaron en ambos grupos con una respuesta virológica adecuada. Así que es un granito, eso nos permite de pronto considerar muchos de estos pacientes que tenemos en trío todavía y en esquemas muy, muy complejos, de pronto simplificarlos si llevan un buen tiempo de supresión virológica y con una muy buena susceptibilidad a dolutegravir. Otra pregunta que nos hemos venido haciendo desde que tenemos Victegravir disponible en el mercado, ¿sirve para la mujer embarazada? Pues esto se exploró un poquito más de manera profunda en este estudio que vemos en la pantalla, en la que mujeres que estaban en el segundo y tercer trimestre se les inició Victegravir, TAF, tricitabina, y se les hizo una serie de pruebas muy exhaustivas de tipo farmacocinético, mediciones de concentraciones plasmáticas de inmunoproteínas, de mononucleares periféricos, en fin, para medir el soproxilo, de tenofovir, etcétera, en el segundo o tercer trimestre, pero también entre las 6 y a las 12 semanas de posparto, y a un grupo de neonatos también se le hizo una serie de pruebas farmacocinéticas exactamente para responder la pregunta de cuál era el comportamiento farmacocinético de Bictegravir TAF FTC durante el embarazo, sobre todo en aquellas dos áreas como son el segundo y tercer trimestre, tiempos en los cuales usualmente la dinámica, la fisiología del embarazo hace que muchos antirretrovirales reduzcan sus concentraciones significativamente y se requieran ajustes. Pues acá ustedes pueden ver los diferentes objetivos que se hicieron de tipo farmacocinético. Quiero simplemente mostrarles lo grande. Lo grande es que es claro que comparado con la semana 12 posparto, pero que fue igual a la semana 6 posparto, periodos en los cuales ya se considera que la fisiología del embarazo ya ha pasado, ya es la fisiología normal de esa madre, y las concentraciones que se observaron de Bictegravir en el segundo y tercer trimestre fueron inferiores, significativamente inferiores, y las áreas bajo la curva estaban concentraciones plasmáticas de Bictegravir, y las áreas bajo la curva sobre el tiempo de exposición, pues también fueron inferiores en un rango que fue del 59 al 41%. Uno diría, bueno, nos rajamos, no puede Bictegravir ser utilizado durante embarazo por esa disminución significativa de estas concentraciones. Pero miren lo interesante, este es el IQ1. El IQ1 es el cociente que se estima para determinar por encima del cual una concentración de un antirretroviral es efectivo para superar las cepas de VIH, usualmente wild type. Ustedes pueden ver acá el nivel del IQ y del cociente de intervalo, y vean cómo, a pesar de que hubo una disminución significativa de estas concentraciones, eran superiores suficientemente en exceso para garantizar una adecuada eficacia terapéutica aún en el segundo y tercer trimestre de embarazo, y eso se confirma con que el 100% de estas 33 mujeres tuvieron al final del embarazo y del posparto supresión viral con cargas menores a 50 copias, y no hubo ningún caso de transmisión perinatal. Así que en este un estudio de perfilación farmacocinética con efectos clínicos que eventualmente a través de las diferentes guías puede traducir que mujeres que están recibiendo Vitegravir, TAF, FTC y se quedan embarazadas, no haya ningún inconveniente en continuar el Vitegral, y eventualmente también hacer switches en el segundo y tercer trimestre puede ser una posibilidad que se contempla desde ya con este estudio. Pues hablando de gestación, también se presentó en Brisbane una revisión sistemática o metaanálisis de 30 estudios con 222.000 embarazos. Y vemos cómo
cuando se comparaban diferentes grupos, entre ellos análogos no nucleosídicos contra inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa contra inhibidores, etcétera, etcétera, así sucesivamente, no se encontró que había ninguna diferencia en efectos adversos en la gestación o en el recién nacido en el feto de ninguna de estas comparaciones, exceptuando cuando se comparó inhibidores de proteasa contra análogos no nucleosídicos. Y ahí los inhibidores de proteasa mostraron un riesgo mayor del 28% de gestación de bajo peso o de muy bajo peso de edad gestacional en un 41% en exceso. Fue la única diferencia. Estos dos grupos, inhibidores de proteasa frente a análogos no nucleosídicos. Sin embargo, frente a inhibidores de proteasa y otro grupo no se presentó. Que nos deja al menos una tranquilidad de que las terapias preferidas que está recomendando embarazo son muy seguras en términos de no incidir en efectos adversos en la madre o el recién nacido. En este sector de tratamiento, que es una de las combinaciones que cada vez estamos viendo más en los congresos, de la combinación de doravirina e islatravir. Son compuestos de Merck, ambos. Doravirina, como sabemos, es una de las alternativas de la guía de práctica colombiana y es una de las alternativas como inclusive la europea, que pueden ser de primera línea por su perfil de seguridad y eficacia. Pues se ha combinado con Islatravir, que es un agente análogo de la translocación, de la transcripción y translocación del virus, y es un potente antirretroviral, y estas son combinaciones orales, y se combinó con lo que se puede considerar hoy uno gold estándar, por lo que es terapia de tableta única, y los resultados fueron idénticos en términos de eficacia virológica a 48 semanas por snapshot. No hay diferencia en términos ni en control virológico o en carga indetectable o presencia de falla virológica que fue muy baja en ambos grupos, lo cual pudiera determinarse. Estos son estudios que no determinan superioridad, sino que al menos doravirina y letrozole es una combinación no inferior de una sola tableta frente a Vitegravir. Se buscó también cuál era el efecto en relación a peso, y esperando que en la ausencia de TAF, en la ausencia de unidad de integrasa, doradina y la Travir tuviera un comportamiento más favorable, pero sin embargo, por lo menos en estos pacientes que comienzan el tratamiento con estos esquemas no se observó ninguna diferencia, y lo que podemos decir no es que doradina y la Travir aumenta tanto el peso como Vitegrana o FTC, sino que lo que se observa normalmente es el aumento de peso que se da después de iniciar tratamiento por aquello del fenómeno del retorno a la salud. Hubo 5 pacientes que cumplieron criterios de no respuesta virológica, de falla virológica. Los 4 que estuvieron en el grupo de Integral, ninguno de ellos mostró, bueno, hubo un paciente que no hubo datos, pero en los otros 3 no hubo emergencia de mutaciones asociadas a resistencia a los componentes del Biktarvy. Y en el caso de un solo caso que tuvo falla virológica, la doravirina y islatravir, se encontraron mutaciones que afectan principalmente a la doravirina. Pues sabemos que esto puede suceder con los inhibidores no nucleosídicos. Así que, en términos generales, lo que podemos decir hasta ahora es que esta combinación que está cogiendo auge, pues son 2 medicamentos, uno de ellos totalmente nuevo, que puede retar lo que es los nuevos estándares actualmente de primera opción, el tratamiento antirretroviral, como es Islatravir, es tan efectivo y tan seguro como eh, un gol estándar como el basado en Vitegravir. Sí se observó, sin embargo, perdón, una tendencia a ver un mayor número de pacientes, mayor frecuencia de niveles de linfocitos CD4 que bajaron más que lo que sucedía en el caso del tratamiento comparador de Vitegravir. 5% con el esquema Islatravir y doravirina, y 2% con el esquema de Vitegravir. Esto sucedió, recordemos que la dosis fue 0,75 miligramos, y esta dosis desde hace un año para acá el fabricante de Merck está trasladándose hacia una dosis de 0,25 miligramos, porque han visto que en los estudios que se han hecho pivotales de Islatravir, esta dosis es muy equivalente a la de 0,75,
con una concordancia del 85-90% en términos de lograr la eficacia virológica, pero que no se asocia a una reducción en los linfocitos CD4. Así que este estudio en particular va a tener una base más adelante en pacientes con dosis más baja de islatravir, que a partir de ahora comenzaremos a ver estudios con dosis, con terapias únicas o combinadas con esta dosis de 0,25, no más de 0,75. Bien interesante para nuestra práctica diaria. Una observación que me parece muy atrevida de parte de Advance, aquel famoso estudio de hace varios años que demostró que tenía el fenómeno del peso muy elevado, sobre todo en mujeres de raza negra, por encima de los hombres, y que mostraba una mejor eficacia de los inhibidores de integrasa sobre Favires, y habían dos brazos que tenían dolutegravir, uno con TAF y otro con FTC. Pues sobre esto lo que se miró en este estudio Advance, que ya terminó, es qué pasaba con aquellos pacientes que habían tenido no respuesta virológica, que no habían tenido respuesta virológica, que habían tenido falla virológica por criterio del protocolo, y qué pasaba si les continuaban sin cambio el mismo tratamiento en el que estaban. Y acá vemos que las tasas de resupresión en pacientes que habían fallado al esquema con dolutegravir, sobre todo aquellos con cargas virales muy altas, observándolos sin cambio después de que había finalizado el estudio, el 88% habían resuprimido a las 24 semanas, y casi todos ellos, el 95%, a las 48 semanas, sin modificar el tratamiento, a pesar de que habían sido determinados como fallas virológicas, siempre y cuando, pues, como se observó en este estudio, no hubo ninguna mutación asociada a resistencia a dolutegravir. Cosa que no pasó con Efavirenz. Con Efavirenz la tasa de resupresión, cuando continuaron en Efavirenz a pesar de la presente falla virológica, fue 46 y 66% de 24 y 48 semanas, también con emergencia de mutaciones asociadas a resistencia mucho más frecuente en este grupo. Aquí lo podemos ver gráficamente como la resupresión fue casi que como volver a iniciar el dolutegravir en sus pacientes, logrando tasas del 96% de éxito virológico, lo que no logró la continuidad del efavirenz. Y esto es un mensaje muy importante porque en la medida que sigamos avanzando en Colombia sobre esta adopción del uso de dolutegravir como primer tratamiento, es muy posible que en algún momento nos preocupemos a los 6 meses, 9 meses, de pacientes que no han tenido unas cargas virales indetectables y que todavía no tienen el efecto deseado, y hacemos un genotipo o no lo hacemos. Muy probablemente la mejor opción, asegurándonos que haya una buena adherencia de parte de este individuo, es continuar la terapia y no ponernos a hacer cambios que a veces no tenemos la información suficiente por no tener genotipo de inhibidores de integrasa que nos permita conocer si hay mutaciones asociadas al integral, que sabemos que en estos casos son prácticamente infrecuentes, son muy infrecuentes, casi nulas. Así que mejorar y optimizar siempre, superar las barreras de adherencia, pero continuando lo Lopegravir, no el caso de Faes. Pero ustedes estarán esperando lo que más revuelo causó el IAS 2023 en Australia, que fue el estudio REPRIV. Un estudio que pues, se comenzó hace más de 7 años y que esperábamos resultados desde hace rato, porque era un estudio que tenía un diseño también muy innovador y muy por fuera de lo que hemos visto en el campo del VIH, y es cómo dar una estatina, que en este caso era pitavastatina, que es una estatina de moderada intensidad, pudiera tener un efecto en el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué riesgo cardiovascular? Aquí lo pongo, que miren que a pesar de que a través de los años, sí, las personas que viven con VIH están teniendo menos eh, problemas de tipo cardíaco y de cardiovascular, a pesar de eso, lo que es la carga de infarto de miocardio y falla cardíaca de esta misma población aumenta estrepitosamente a través de los años. Esto es porque esta reducción que ha habido a través de los 40 años que llevamos de pandemia es más que todo controlando aquellas infecciones oportunistas o problemas que eran asociados a SIDA avanzado. Pero una vez que lo han controlado, lo que sigue creciendo es el riesgo cardiovascular propiamente asociado
al VIH y a enfermedad aterosclerótica. Y esto no es solamente dentro del mismo sector de la población con VIH. Miren lo que se ha documentado también en relación a cómo se ha reducido con el paso del tiempo el riesgo cardiovascular en enfermedades poliartropatías, poliartropatías inflamatorias y en la generación y la población general en verde, mientras esta es la curva ascendente del riesgo cardiovascular en esas enfermedades de tipo isquémico cardiovascular en la población con VIH. Así que lo que estamos enfrente es a una pandemia, es una situación de tipo epidemiológico que es característica de una manera exclusiva, de una manera muy particular de la población con VIH, aún la población controlada biológicamente, de hecho, muy enfáticamente esta población. Pero es que el 24 de agosto, el mismo día que en Brisbane se está haciendo la presentación oral del REPRIF, tan ansiada que cuando el doctor Beltrán nos presentó este tema de riesgo cardiovascular hace un mes y medio, decíamos que íbamos a tener que estar muy pendientes de Australia, pues el mismo día, de una manera que uno nunca termina de imaginarse cómo hacen esa magia, aparece el artículo completo en New England Journal of Medicine del REPRIF. Y acá tenemos lo que fue el REPRIF. Fueron casi 4.000 pacientes. Recordemos que el REPRIF es el estudio clínico aleatorizado, controlado con placebo más grande que se ha hecho en el área de VIH en 40 años, en 4 décadas. Aquí son son casi 4.000 pacientes que reciben privatización o reciben placebo y son personas que tienen VIH asintomático y que se someten a que están en terapia antirretroviral con riesgo bajo o moderado, de acuerdo a la ASCVD, o sea, el score de la American Heart Association, American College of Cardiology. Y este estudio, pues, se esperaba tener un seguimiento de 3 a 8 años y piensa mirar, o ya como se ha terminado, ver todo lo que son eventos cardiovasculares, como en la población que recibe placebo se compara con la población que recibe estapita o estatina. Inclusive también efectos secundarios, seguridad de estas estatinas. Quiero mostrarles que estos eran los criterios de inclusión del REPRIF. Básicamente tenía que tener una terapia antirretroviral estable, no estamos hablando de infecciones oportunistas, unos CD4 que no estuvieran extremadamente bajos, una edad mayor de 40 años para no captar demasiado jóvenes ni demasiados añosos, donde ya la prevención sabemos que es mucho más difícil encima de los 75 años, sin eventos ateroscleróticos y podían tener un puntaje de la CCBD a 10 años en estos rangos o menor de 7.5 o entre 7.5 y 10 y entre 10 y 15, pero no mayor. Y miren, está este rango que nosotros consideramos usualmente bajo, pero no está ahí, moviendo, se excluyen todos aquellos que estaban en terapias hipolipemiantes o que tenían problemas hepáticos serios. Lo interesante es que hubo una representación global muy importante de todos los continentes y aquí destaco 1.400 pacientes que fueron vistos en población latinoamericana, así que podemos decir que el estudio REPRIV tiene una repercusión o una lectura que puede llevarse a un alcance global. Muy interesante esta todas las características, no vamos a entrar en detalle, realmente no hubo diferencia entre el grupo con pitavastatina y el placebo en todas sus características demográficas. Y lo que fue más llamativo y lo que más ha generado controversia es que cuando veíamos la mediana del riesgo cardiovascular fue 4.5 en ambos grupos. Estamos hablando no solamente de bajo riesgo cardiovascular, sino muy bajo riesgo cardiovascular. Recordemos que por debajo de 5, en algunas poblaciones 5, en estas ecuaciones de Framingham o ASCVD, se consideran que algunas poblaciones pueden comenzar a tener riesgo. Por debajo de 5 desestimamos el riesgo, pues resultó que esta población estaba tan exenta de riesgo que la mediana fue 4.5 en los que recibían dietabastatino, en los que recibían placebo. Y miren el colesterol LDL que terminó siendo la mediana en todos estos grupos, 109 y 108. Colesterol LDL que la mayoría de veces no tratamos. Tal vez en algunos grupos de riesgo, pero el punto es que no era es el objetivo de la pitavastatina, tratar de tener un efecto hipolipemiante, sino un efecto protector del riesgo cardiovascular. Y estos son los hallazgos que ustedes ya seguramente han visto varias veces en los medios, en presentaciones, verdaderamente impresionantes. Ellos estimaban que el estudio se clausuraba si en el momento en que se hacía una evaluación por
el Comité de Seguridad de Datos del estudio, lograba detectar una diferencia a favor o en contra de pitavastatina del 30%. Pues este DSMB, el comité encontró que esa diferencia era reducción del riesgo de un 35% y por lo tanto decidió que ese estudio tenía que pararse precozmente. Precozmente fue ya con un periodo de seguimiento muy estrecho de 5,1 años. Esto es para el primer evento cardiovascular mayor, eso es lo que quiere decir MACE, y este es el primer evento o muerte. Fue muy impactante para esto, pero también, incluyendo muerte, la reducción del riesgo con pitavastatina fue del 21%. Recordemos, en una población que en su mayoría eran de bajo riesgo cardiovascular o nulo. Y cuando miramos, pues lo mismo, acá está el 35% de la población general del primer evento cardiovascular mayor, pero cuando comenzamos a ver análisis por tratamiento, análisis por protocolo, cuando miramos igualmente la evidencia asociada a muerte, y vemos que se mantienen las cifras de manera casi idéntica. Ya cuando nos vamos a los eventos cardiovasculares individuales, el que tiene mayor impacto, el que tuvo el mayor beneficio en su reducción fue la primera isquemia miocárdica o el infarto de miocardio. Ahí es donde estuvo el mayor impacto. Los demás eventos probablemente no fueron suficientemente frecuentes y se distribuyeron de una forma mucho más desagregada y nos encontró una significancia estadística tal vez en la revascularización de arteria periférica, pero con unos intervalos de confidencia que no fueron pues muy cerrados. Y cuando se hizo ajuste de covariables por edad, raza, tabaquismo, mire, son factores, sobre todo tabaquismo y edad muy importantes, hipertensión, colesterol LDL, etcétera, etcétera, vemos que se mantienen las mismas figuras de protección con pitavastatina, reducción del 35-34% y asociada a muerte el mismo efecto protector, aún ajustando variables, haciendo un análisis que pudiéramos llamar multivariable. Esta es la curva de incidencia, de tasas de incidencia de los efectos adversos o los efectos mayores de tipo cardiovascular. Y en la medida en que el ASCVD, el puntaje del riesgo de ASCVD era más alto, pues obviamente las complicaciones de tipo cardiovascular fueron más altas en toda la población. Esta es la que tiene 0 a 2,5 de riesgo cardiovascular. Esta es de 2,5 a 5, 5 a 10 y esta es de más de 10. Miren lo que les voy a contar. Algunos de ustedes seguramente ya saben. El NNT de toda la población, comparando los que recibieron pitavastatina frente al placebo, fue 106. Toda la población. Es un NNT que para algunos les puede parecer alto, pero si se fijan, ese NNT a 5 años se compara de manera favorable con un rango de 80 a 160 para el tratamiento de la hipertensión en otros estudios en donde nadie discute que la hipertensión hay que tratarla y cada vez se bajan más los niveles de hipertensión que requieren tratamiento. Así que esto fue un gran hit en términos de determinar cómo íbamos a manejar ese concepto del uso de esta estatina para hacer prevención del riesgo cardiovascular en una población inclusive de bajo riesgo. Pero sí tenemos que decir que en la medida en que el riesgo era mayor, era más alto por el puntaje de ACCBD, pues el NNT reducía significativamente. Y en la población con muy bajo riesgo, ningún riesgo cardiovascular menor de 2,5 fue casi 200. Pero miren, una página que es interesante de explorar, acá está la referencia, que es una página que se llama NNT, y es una página que calcula con base en los estudios epidemiológicos, los NNT, pues, de muchas intervenciones, y esta página nos establece que el NNT del uso de estatina en personas con bajo riesgo, en la población general, bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, es de 210 a 313. O sea que en la población general, aún en este rango, es más el riesgo que se está previniendo en la población VIH que en la población general. Y en la población con VIH que tiene ya enfermedad cardíaca como un factor precedente, estos son los NNT que se conocen del uso de estatinas en la población general, que va de 80 a 125. Ustedes pueden ver cómo se queda muy bien encuadrado
como consideramos el VIH un factor inherente del riesgo cardiovascular, algo que se viene discutiendo desde mucho tiempo atrás, el uso de estatinas pasa a ser un punto que confirma que es un evento de riesgo cardiovascular y que en este caso es prevenible en un grado importante. Pero si todos estos individuos tenían unos riesgos muy bajos, moderados a bajos, o la mayoría de ellos en la mediana, y al mismo tiempo unos colesterol LDL que no eran de un rango terapéutico franco, ¿por qué funcionaron las estatinas? ¿Por qué dar estatinas si no tenemos hipercolesterolemia, si no tenemos riesgo cardiovascular? Esta era positiva de una revisión muy reciente, ahorita de junio de este año, nos deja esa razón, esa explicación. Vemos que las estatinas no solamente son hiperlendiantes, no es solamente el efecto directo sobre la HMG-CoA reductasa en reducir lípidos, sino que tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos antitrombóticos, efectos inmunomoduladores que tienen que ver mucho con VIH, tienen un efecto en la disminución del estrés oxidativo, una mejoría en la función del tono vascular y de la función endotelial y una estabilización de la placa, todos efectos que se combinan y juegan un rol muy importante en el desarrollo de los eventos cardiovasculares y teniendo esto en cuenta, pues es entendible ya por qué funcionaron de una manera tan significativa como una reducción del 35%. Así que esa es la tentación que ahorita tenemos, la discusión que se tiene que dar y definitivamente mirar cómo hacia dónde apuntan las guías con esta información del estudio más grande que se ha hecho en VIH hasta el momento actual. Miremos otros estudios. Estos son estudios nuevamente de la combinación de doravirina y latravir. Recuerden que la vamos a seguir viendo cada vez con más frecuencia. Y de nuevo con la dosis que va a irse haciendo una transición hacia punto 25 de manera progresiva. Esto ya es de estudios de cambio. Y esto es, como estamos hablando de efectos adversos, es ver qué pasa con el peso en individuos que vienen con terapia antirretrovirales de base bien controlados, suprimidos, o este segundo grupo en individuos que venían con Vitagraver, TAF-FTC, en la asunción de que o bien el inhibidor de integrasa o bien el TAF pudieran ser promotores del incremento de peso. Pues miremos qué pasó en este estudio que es de etiqueta abierta y este es controlado por doble ciego en términos de peso. Pues la verdad es que esa expectativa que de pronto se tenía de que ese cambio de terapias previas o terapias basadas en vitegravir a doravirina y latravir pudiera reducir un peso, como se ha visto con algunos otros estudios, pues no sucedió. Y los únicos cambios significativos en reducción de peso fue cuando el tratamiento de donde venían los individuos era tratamientos basados en efavirenz o basados en tenofovir disoproxil. Ahí es donde o bien el estudio en términos de peso o en términos de grasa periférica y troncal mostró efectos, pero en todas las otras terapias de cambio que venían, en donde el 52 más de la mitad de los pacientes era algún otro inhibidor de integrasa y la tercera parte eran los análogos no nucleosídicos y un porcentaje del 14% inhibidores de proteasa, en estos inhibidores de proteasa e INSTI no se observó un efecto. Más bien, más que observarse un efecto de reducción de peso, pues lo que se vio, lo de aumento de peso, lo que se vio es pérdida de aquel efecto que se le ha reconocido en evidencia tenofovir disoproxilo de reductores de peso. Esto es un fenómeno que hemos visto en varios estudios en el pasado. Pero, ¿qué pasa con si igualmente hacemos cambio de individuos que están con un inhibidor de integrasa y que tienen TAF en su terapia dual de análogos de nucleócido y los pasamos teniendo inhibidor de integrasa, lo pasamos a algo que tiene TAF, pero no tiene inhibidores de integrasa, tiene darunavir COVID en este caso, y entonces este es un cambio inmediato y este es un cambio más retrasado, después de unos meses de persistir con la terapia de base de inhibidores de integrasa, donde la mayoría eran con Vitelgravir, pero también habían con el Vitelgravir y una proporción más pequeña con dolutegravir y TAF. O sea, el cambio acá era de inhibidor de integrasa a darunavir COVID. Pues la verdad es que no hubo diferencia. Así que eso lo que puede darnos es como una especie de conclusión de que ese efecto
que se ha atribuido a través de varios estudios y cohortes desde hace un tiempo de un efecto de incremento de peso propio de los niveles de integrasa, pues en este estudio no se evidencia al cambiar el inhibidor de integrasa hacia un inhibidor de proteasa como es darunavir COVID, manteniendo los acompañantes de TAF igual. Por lo tanto, podemos cada vez estar más seguros de que el inhibidor de integrasa per se no es el que aumenta peso y que mucho de lo que se ha visto en los diferentes estudios, incluyendo las bases, sean fenómenos asociados al retorno a la salud o a las percepciones que se tienen de los individuos en algunos países, como sucedió con el avance. Eh, ¿Y qué pasa si hacemos cambios de diferentes tratamientos hacia o bien vitegravir o bien dolutegravir? Este es un estudio muy interesante porque eran pacientes virológicamente suprimidos, personas virológicamente suprimidas, y por primera vez, diría yo, el efecto de cambio a vitegravir TAF redujo más el peso con el paso del tiempo que lo que redujo las terapias basadas en dolutegravir. Y esto pues fue muy llamativo, fue muy significativo, pero también habla de que definitivamente los inhibidores de integrasa no son incrementadores de peso. Y aquí ustedes lo pueden ver. Así que inclusive en este caso, pues el componente de TAF tampoco resultó en una razón para no disminuir peso, inclusive más de lo que hacía la terapia basada en dolutegravir. Hasta ahí las noticias son buenas, nos dan una tranquilidad acerca de que todos estos cambios metabólicos que se han visto sobre el paso del tiempo en diferentes cohortes con resultados variables, pues se han ido depurando a que al menos en relación al peso no sea un problema real. Pero surgió una discusión bastante extensa en varios de los reportes que se dieron en Brisbane en el IAS sobre la incidencia de hipertensión en pacientes que están en terapia antirretroviral con inhibidores de integrasa. Y aquí les muestro tres estudios aleatorizados controlados, ensayos clínicos controlados, en los que en cada uno de ellos se documentó una mayor incidencia de hipertensión con el tiempo, en el caso del NAMSAL, más en la tensión arterial sistólica, en el famoso estudio de Advance con ese incremento de peso tan marcado. También se encontró un incremento en la incidencia emergente de hipertensión arterial grado 1. Hay que explicar que no era sino leve en el grupo que recibió dolutegravir más TAF en comparación al grupo que recibió solamente tenofovir y soproxil, no TAF. Y este grupo, el D2EFT, que también ha generado mucha controversia como terapia de segunda línea, en el cual darunavir y dolutegravir pareciera que está llevando la parada en la información más reciente que se recibe en el CROI, pues en este grupo, también en el cual había un grupo con dolutegravir, se encontró que las tensiones arteriales sistólicas y diastólicas eran mayores que en las que estaban en el grupo combinado dolutegravir con darunavir y ritonavir, con aquellas que no tenían dolutegravir. Los tres estudios coinciden de alguna manera similar, pero no idéntica en el efecto en la tensión arterial media, también sistólica o diastólica. Pero no solamente es estudios clínicos autorizados, sino cohortes. Y acá tenemos dos cohortes de Zimbabue, en donde en ambas se ve que hay un incremento de la tensión arterial sistólica en grupos que fueron cambiados de terapia basada en efavirenz a terapia basada en dolutegravir, algo como lo que pudiéramos, lo que vimos, por ejemplo, en el Downing, o grupos que tenían doble cambio. Primero, de Favirenz a Atazanavir ritonavir y después de Atazanavir ritonavir a dolutegravir. Y al llegar a dolutegravir se observaba que también había un incremento de la presión arterial, de la hipertensión arterial. Esto, pues, obviamente generó mucha discusión. Estos son tres estudios clínicos aleatorizados, dos cohortes, pero se aparece la que nos va a seguir dando mucha información trascendental, que es la cohorte RESPOND. Recordemos que es una cohorte de cohortes, son 19 cohortes que se unieron, entre ellas la edad, la SWIS, la cohort, bueno, muchos cohortes están aportando datos de más de 30.000 pacientes, y ellos encuentran que en términos de hipertensión, en efecto, había un incremento asociado al uso de inhibidores de integrasa con o sin TAF en esta población. Acá son diferentes cambios o diferentes switches.
En las tres se observó, aquí lo podemos ver más, mejor gráficamente. Acá vemos en términos de hipertensión como instis con TAF, bien sea totalmente ajustado, parcialmente ajustado o no ajustado, se veía un incremento significativo sobre el efecto de la presión arterial más asociado en estas terapias con INSTI. Y sin TAF también se veía, pero el efecto era menor, pero era estadísticamente significativo, como ustedes lo pueden ver acá. O sea, con TAF era mayor, sin TAF lo había, pero menor. Y sin INSTI, pero con TAF, las tres posibilidades también generaba un efecto en hipertensión. Cohortes implica de que es evidencia del mundo real, no son estudios clínicos autorizados, pero no solamente en hipertensión, sino que lo miraron en lipidemias y RESPOND, con el respeto que tiene el RESPOND hoy por hoy a nivel de evidencia del mundo real en el mundo con la población de VIH, vemos que también en ajustada o no ajustada hay una tendencia importante a incrementar la lipidemias en el uso de combinado de inhibidores de integrasa con TAF y en el uso de TAF sin inhibidores de integrasa, pero que se neutralizaba cuando se ajustaba muy completamente, sobre todo por el índice de masa corporal. Lo que no se observó con inhibidores de integrasa sin TAF es el efecto en dislipidemias. Había inhibidores de integrasa con TAF, pero no inhibidores de integrasa solo, pues sabemos de tiempo atrás que los inhibidores de integrasa no afectan el perfil lipídico, pero nos deja la preocupación acerca de dislipidemias en la presencia de TAF. El hecho es que todo esto es cohortes y hay algunos estudios clínicos autorizados. Los mismos autores plantean de que hay posibles confusores, hay falta de datos, historia familiar, son estudios cortes retrospectivas o a veces prospectivas, pero que no tienen toda la información que tiene un estudio clínico autorizado. No hay datos de actividad de ejercicio, no hay datos de dieta, genética familiar y mucha heterogeneidad entre las clases de terapia antirretroviral, tanto en razas, género, edades y factores de riesgo cardiovascular. Lo que sí se puede conocer como variables controladas son estos otros estudios históricos del uso de inhibidores de integrasa que validaron los inhibidores de integrasa como la terapia de elección que todavía consideramos que son, como Flamingo, Sprint 2, Single y Sprint 1, en los cuales en estudios que son de seguimiento a 5 años no se encontró un efecto neto en la incidencia de hipertensión arterial incidente en estos estudios, dejando la discusión abierta de qué tanto estos otros estudios como el LAMSAL, el ADVANCE, y el D2FT haber sido efectos también poblacionales de factores de riesgo propios de la población. La mayoría de estos estudios, no todos, algunos fueron multinacionales, pero tenían un componente de población africana muy grande. Así que la discusión está abierta. Hoy por hoy no podemos afirmar con certeza de que hay una predisposición hacia la hipertensión, sino que más bien tenemos que estar seguros de controlar los factores de riesgo que un individuo puede tener en cualquier terapia antirretroviral para la prevención del desarrollo de hipertensión y de pronto estar un poquito más preocupados, un poquito más atentos al uso de inhibidores de integrasa. Para finalizar, tenemos coinfección con tuberculosis, que nunca falta en estos grandes escenarios a nivel mundial. Y hubo una información muy relevante, y es cómo se podía mirar el tratamiento de la tuberculosis latente en combinación de isoniazida y rifampicina, tal como lo vinimos haciendo en Colombia hasta hace unas semanas o meses, cuando se nos acabó la rifampicina, pues lo hicimos por más de 2 años. En esquema más que todo nosotros estamos dando en 3 meses, en 12 semanas, 12 dosis, pero sabemos que desde hace un buen tiempo también está muy validada dar 30 días de la combinación de isoniazida y rifampicina diaria. Pues este estudio hizo los dos esquemas de tratamiento de tuberculosis latente con diario o semanal, 3 meses, en presencia de esquemas como basados en efavirenz o basados en dolutegravir. Y miren que al cabo de 24 semanas, la carga, o sea, varios meses después de haber terminado la terapia basada en rifampicina, que es obviamente el que está aquí en discusión, cuál es el efecto que pueda tener rifampicina en las concentraciones específicamente de dolutegravir que puedan comprometer
el éxito virológico de esas terapias basadas en dolutegravir en presencia de rifampicina y ustedes pueden ver que nana y cucas. Cualquiera de los esquemas, bien sea diario o bien sea 3 veces por semana, mostró unas tasas de éxito virológico de 24 semanas, un buen tiempo bastante más allá del terminado con rifampicina, que implica que la dosis de rifampicina, bien sea diario o semanal, no afectó el éxito de dolutegravir en este caso. Esto ya lo conocíamos en algún estudio que nos habían presentado hace un par de años en un CROI con rifampicina en dosis semanal, 12 dosis, en las que se disminuían las concentraciones de dolutegravir, pero se mantenían en un rango todavía de cociente inhibitorio adecuado. Pero no lo sabíamos para la dosis diaria. El temor es que dar todos los días rifampicina, 600 miligramos, fuera una carga demasiado grande de tipo interacción farmacocinética con dolutegravir que pudiera comprometer de una manera sustancial esos niveles que sí se reducen, pero que con 3 meses parecían no ser relevantes. No sabíamos para la dosis diaria. Acá no hubo mediciones farmacocinéticas, pero lo que podemos ver es que como sea, el éxito virológico fue igual, independiente de si sea diario o semanal. Y aquí ustedes lo pueden ver gráficamente, está el éxito virológico y lo que se utilizó fue TLD, vale la pena decir que ese fue el compuesto, como ustedes saben, es el que está distribuido en la gran mayoría de los países del mundo, sobre todo en ingresos bajos y el tercer mundo y los éxitos fueron adecuados, pero no solamente eso, sino que la tasa de hepatotoxicidad, las proporciones de hepatotoxicidad fueron inclusive menores, o sea, se toleró mejor en las terapias basadas en dolutegravir que las terapias basadas en efavirenz, independiente de que fuese una dosis diaria por un mes o 12 dosis en 3 meses. Así que esa es una buena noticia. Yo creo que en el momento en que podamos disponer de rifampicina, que lo va a haber, podemos sentirnos tranquilos de no tener que aumentar el dolutegravir a dosis doble como lo hacemos con rifampicina, asunto que también está en cuestionamiento, está en revisión en este momento con los hallazgos que algunos de ustedes ya conocieron con el Radian en tratamiento de tuberculosis con rifampicina y dosis única diaria de 50 miligramos de dolutegravir. Pues bien, con rifampicina parece ser que el escenario es de mucha tranquilidad y el día de mañana no tenemos que encarecer nuestros tratamientos, comprometer más esa adopción y esa transición que estamos haciendo a Lotegravir cada vez de manera difícil en nuestro país porque tengamos que dar dosis doble en pacientes que están en tratamiento de tuberculosis latente con isoniazida y rifampicina. Y esta es la última diapositiva que quiero mostrarles en el sentido de que es el estudio Reflate TV2, muy interesante, en el sentido de que tiempo atrás, hace varios años, se habló de un estudio en que decía que los inhibidores de integrasa resultaban en una tasa mayor de incidencia de iris. Pues miren, el TV2 que pues, mostró que tendría que ser probablemente, perdón, esto es Raltegrade, tenía que ser dosis doble porque la dosis simple resultó inferior. Se estudió dosis simple de Raltegrade y fue inferior, no alcanzó el criterio de inferioridad, pues al menos en términos de iris no se encontró diferencia entre el uso de Raltegravir y el uso de Favinés, dejándonos con mayor tranquilidad de que los inhibidores de integrasa no son culpables en tema de generar mayorías. Pues con eso, pues les doy muchas gracias y quedo atento a preguntas y observaciones si las tienen de tantos resultados interesantes, motivantes, innovadores y retadores como fue los estudios del IAS 2023. Muchas gracias. Doctor, pues muchas gracias por esta excelente revisión, un excelente resumen de todas las conferencias presentadas en el IAS de este año y pues quedan muchas preguntas y como usted dice, muchos retos Buenas noches. para el futuro. Señor, qué pena molestarle, ¿verdad Yo, que usted me puede hacer un favor? yo preguntaría, Sí, sigue. con este tema Me cargar del mi rescate con teléfono. Dolu, ¿cuál sería el papel del genotipo de convencional en el paciente que nos está fallando a esquemas de primera línea? Ninguno. Gracias por la pregunta, Héctor.
Eh, de hecho, les adelanto una de las tips que les quiero dar en el Congreso Colombiano de Infectología, en donde voy a dar la conferencia del estado del arte de lo que es el manejo de la falla virológica. Y es claro que la falla virológica a primer tratamiento antirretroviral, bien sea con efadrinés o con dolutegravir, que son las dos estrategias que pues, más populares se han dado, no requiere usualmente estudio genotípico. Es definitivamente cierto en primera falla a terapia basada en efadrinés, porque lo que vamos a ver es con el genotipo es una serie de mutaciones al efadrinés que son esperadas porque el F1 tiene una barrera genética muy baja, la K103N, la Y181C, la 188, en fin, etcétera. Pero como no es F1 lo que vamos a reciclar, lo que vamos a reciclar son los análogos no nucleosídicos, especialmente TDF y entricitabina, son los que todos esos estudios, un conjunto de 8 o 9 estudios, han demostrado que reciclar estos análogos de nucleócidos no solamente no es mala idea, sino que es excelente idea, porque los genotipos que han hecho unos estudios que siempre han mantenido oculto a los autores de los estudios y solamente se han revelado al final del estudio, han mostrado que aquellos que han tenido mejores respuestas virológicas con indetectabilidad, y bien sea que el acompañante sea darunavir, ritonavir o sea dolutegravir, son aquellos que tienen los análogos de nucleócidos más apropiados, más comprometidos, con un puntaje genotípico muy bajo de cero o uno. Así que si vamos a hacer el genotipo para ver si vamos a utilizar vamos a reciclar o no tenofovir, pues lo tendríamos que utilizar es para apostar de que ojalá hayan varias mutaciones al tenofovir que lo conviertan en un score genotípico de cero, para sentirnos animados a utilizarlo. Estoy hablando de una manera un poco jocosa en el sentido de lo poco útil que sería el genotipo, bien sea que esté sensible, porque también se ha demostrado, o sea, que esté resistente o ampliamente resistente o definitivamente resistente de manera completa, reciclar tenofovir, reciclar la midudina, ventricitabina en combinación son las mejores estrategias para acompañar ese nuevo tercer agente que vamos a tener en ese momento, bien sea darunavir, ritonavir o dolutegravir. Así que una buena noticia, no necesitamos genotipos para rescatar pacientes que están en primera falla de tratamiento. La posibilidad de que haya mutaciones asociadas a proteasa en aquellos que inician con un inhibidor de proteasa, pues con la emergencia de resistencia, pues va a depender también del inhibidor de proteasa que utilizó. Seguramente si es Atazanavir, pues vamos a ver la I50L, es casi que mandatoria, es la más frecuente, pero también se pueden ver otras varias mutaciones. Pero de nuevo, no es importante ver las mutaciones que afectan al tercer agente que nos ha fallado, sino que como ese es el que vamos a excluir, no vamos a necesitar un genotipo para ver mutaciones a los otros dos que se dieron en comparación de tercer agente que falló, porque esa evaluación de mutaciones no nos va a orientar a poner o quitar estos análogos de nucleósidos. La evidencia indica claramente de que se puede reciclar y se debe reciclar. Súper, doctor. En algún tiempo utilizamos trío para rescatar esos pacientes que nos hacían fallos. Creo que esa evidencia nos podría servir para bajar, desescalonar esos pacientes que todavía están con tríos, que yo espero que sean poquitos, ¿no? Hoy por hoy. No, son un montón. Ahorita estoy presente revisando esa base de datos que tenemos en CIES y créeme, son un gran número de pacientes. ¿Por qué? Porque son historias de falla virológicas de hace 10, 15 años y que se rescataron exitosamente con una estrategia triple de Darunavir, ritonavir, de un inhibidor de integrasa, que en ese caso fue raltegravir, un inhibidor y el inhibidor de no nucleosídico que es de más alta barrera genética, que es etravirina, eso es el trío. Y hoy por hoy siguen indetectables, y ahí es donde se siente uno a mirar este estudio del solar 3D y uno dice,
¿Cuántos de estos individuos que estuvieron, que fueron hoy por hoy controlados exitosamente a 48 semanas con dolutegravir la medicina, cuántos de ellos no fueron trío? Porque lo importante es que tuviesen válido, tuviesen activo dolutegravir y no importaba que la midudina, cuya única mutación que importa sea la M184B. De hecho, estos eran individuos que la habían tenido en la mitad de ellos. Así que mientras estuvieran activos dolutegravir, eso es todo lo que necesita para poder rescatar pacientes extremadamente experimentados, altamente experimentados, y experimentados no por intolerancia o por efectos adversos, experimentados por falla terapéutica, pero que siguieron con su presión virológica un buen tiempo, mínimo 6 meses, y como les mostré, realmente fueron varios años de estar indetectadas. Así que se antoja mucho, y yo creo que pues suena como muy atrevido ponerse a hacer en este momento esos cambios, pero estos hallazgos nos ponen a pensar que estamos en tiempos diferentes y que probablemente hoy estamos trayendo todavía ese historial de aquella época de difícil rescate de estos pacientes altamente experimentados y que hoy por hoy, gracias al cielo, están vivos con esquemas muy complejos. Esperemos a ver qué se discute, esperemos a ver qué confianza nos va dando todos estos análisis, pero la evidencia ya está ahí y demuestra que muy probablemente muchos de ellos pudiéramos simplemente simplificar la dolutegravir la midina siempre y cuando dolutegravir esté garantizada su actividad. Bueno, doctor, pues es la historia de este tema que trabajamos, siempre trabajamos con lo que conocemos y hacemos, actuamos de acuerdo a la evidencia que tenemos disponibles, como en toda la medicina. Bueno, el doctor César Capataz nos pregunta, hace dos preguntas. Dice, ¿considera que con los hallazgos del REPRIVE debemos recomendar el uso de estatinas a todos los pacientes con VIH mayores de 40 años, independientemente de la escala de riesgo cardiovascular? Y además pregunta, ¿es tiempo de modificar nuestra práctica del cálculo de riesgo cardiovascular con Framingham y migrar a la escala ASCVD? Son dos preguntas muy interesantes, muy diferentes, pero muy interesantes. Tengo que remontarme a un estudio que hizo no hace mucho, el año pasado, liderado por la Universidad Javeriana, el doctor Roberto Támara, si no estoy mal, que validó para Colombia, para la población de VIH, las diferentes escalas y encontró que había bastante similitud en la predicción de eventos a riesgo, de eventos de riesgo cardiovascular observados, dejándonos cierta tranquilidad de que no hay mucha diferencia así palpable entre una escala, una ecuación, una calculadora y la otra. Eh, lo que sí es claro es que para tomar la decisión o para considerar un escenario de bajo riesgo, alto riesgo, nosotros venimos utilizando, o personalmente yo vengo utilizando más la ecuación de ACSBD para definir terapia con estatinas. Es como mucho más precisa, con mucho más concreta el inicio de estatinas dependiendo de 5, 7,5, 10 o más de los puntos de corte. Eh, el punto es que lo que plantea el estudio REPRIV es una protección cardiovascular muy significativa. Yo diría que se antoja mucho más efectiva que lo que hacen la mayoría de las estatinas en riesgo cardiovascular en pacientes que ya lo tienen planteado, un riesgo por encima de 10 o del 35% de reducción de eventos cardíacos mayores, cardiovasculares mayores, en personas que están en su mayoría de muy bajo riesgo. Así que la discusión tiene que seguir amplia y de pronto darnos cuenta que de nuevo esta es una información que se resulta de un estudio muy bien diseñado, de un estudio con cobertura global, o sea que pasa mucho por las diferencias raciales y de factores particulares de raza y etnias en las diferentes partes del mundo y que concluye eso, de que aún en personas con riesgo cardiovascular muy bajo hay un efecto protector de las estatinas, con NNTs que así lo demuestran. Así que eh, yo creo que hay que balancear un poco el riesgo con el beneficio y uno de los temas que preocupa con la estatina es que también el NNH, el número necesario de hacer daño, pues es bajito para causar miopatía, para causar hepatotoxicidad no es muy alto.
Y ahí está la dificultad de la decisión a nivel poblacional. El REPRIV mostró que era bastante seguro el uso de la estatina, muy pocas descontinuaciones debidas a efectos adversos, pero ahí está donde está la ecuación. Ahora, la otra pregunta que seguramente alguien la debe estar haciendo, no estoy mirando el chat, es si tenemos que esperar a que nos llegue pitavastatina a Colombia. Y creo que los expositores en Brisbane y también los que han discutido han dado tranquilidad en el sentido de que no es un resultado que sea relacionada a una característica particular en especial de pitavastatina, sino las estatinas en términos generales y que los mismos resultados se pueden obtener con una estatina que tenga una intensidad de respuesta similar a la pitavastatina, como puede ser atorvastatina o rosuvastatina. Así que no es pitavastatina, es la estatina y es estos efectos fisiológicos que ilustra esta revisión que salió ahorita en junio, es de la clase de la estatina, no es de una estatina en particular. Es una Gracias, discusión doctor. que toca seguirse Ahí, dando. Pero si vemos que el VIH es de riesgo cardiovascular, como lo hemos demostrado, muy similar a lo que es el riesgo de fumar y muy similar a lo que es el riesgo de hipertensión, es algo que se ha documentado y que nos mostró el doctor Carlos Beltrán, pues a la gente le decimos que deje de fumar y que se controle la hipertensión. Es un riesgo por encima entre 2 y 2,5. Miren que eso fue más o menos lo que también marcó el REPRIV. ¿Por qué no entonces intervenir ese riesgo propio inherente del VIH con estatinas como lo haríamos con otro de los factores de riesgo convencional para VIH? Yo creo que la pregunta es clara, hay una respuesta muy fuerte, muy contundente que pues tenemos que comenzar a discutir y a digerir y a mirar cómo realmente eso cambia un poco el enfoque de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y cambio el término poco por mucho, bastante. gracias, doctor. Esa pregunta la había hecho el doctor Andrade, si estos hallazgos eran sensibles a todas a todo el grupo de estatinas. Pero él también es una pregunta, en el caso de los IP potenciados, eh, pues siempre nos hemos decantado por reducir la dosis, dada la presencia del potenciador. Bueno, Pepita, la estatina tal vez la única característica que la hace diferente a las estatinas que utilizamos actualmente es que tiene menos interacciones medicamentosas. Así que teniendo en cuenta eso, por lo demás es simplemente dar la cantidad de estatina que daríamos de acuerdo a la interacción que pueda tener con ritonavir. Básicamente la mitad en caso de que estemos dando algo con ritonavir. Pero por lo demás se espera que el efecto hipolipemiante y fisiológico a nivel de todas las acciones que tienen las estatinas es igual a dosis equipotentes. Perfecto. Queda una pregunta del doctor Capataz, que creo que eso tiene que ver con la última diapositiva que usted estaba mostrando, que decía que, según esos hallazgos, sería prudente mantener dolutegravir en pacientes con viremia de bajo nivel en lugar de rotarlos a dolutegravir potencial. Esa es otra pregunta que ha sido parte de mis apasionamientos en el estudio y lo que podemos concluir con las viremias de bajo nivel lo podemos decir en dos comentarios. Uno, siempre van a existir. No tratemos de extinguir un paciente con viremias de bajo nivel porque siempre van a existir y no por falla terapéutica, no por problemas de adherencia, no por problemas de interacción medicamentosas, no por problemas de toma o no con la comida, de farmacocinética, etcétera. Es un fenómeno normal de la replicación viral que hoy se entiende que sea una replicación viral más bien por expansión clonal celular o por virus defectuosos, sino virus con replicación activa competente. Entonces van a existir siempre en un 3, 5, máximo 8% de nuestra población. Lo que sí se ha visto es que ese riesgo de terminar en falla virológica, que es un riesgo que también se ha estimado a través de múltiples estudios y muy grandes, como uno en Uganda, que son casi 100.000 pacientes, es que puede ser de 2 a 4 veces. ¿Cómo se mitiga ese riesgo de falla virológica? Utilizando el esquema de mayor barrera genética que tengamos.
Y en ese sentido, si nuestro paciente con dolutegravir o con darunavir y ritonavir, estamos hablando de barrera genética en la cual es similar en ambos y algunos inclusive creen que darunavir y ritonavir es de mayor barrera genética que dolutegravir. Digamos que ambos tienen una óptima barrera genética. Si este individuo está con esquemas basados en estos agentes y está haciendo viremias de bajo nivel, aquellas que no pasan de 200 copias, dejémoslo tranquilo. Dejémoslo tranquilo, que no es algo controlable, no lo vamos a extinguir, no vamos a acabar esas viremias de bajo nivel, pero sobre todo, y lo más importante es que con estos fármacos de alta barrera genética es muy probable que evolucionen hacia resistencia, hacia falla virológica y resistencia. Doctor, muchas gracias. Y bueno, respecto a tuberculosis, el que mostró y pues lo que mostró el Radiant, eh, ¿usted qué piensa? ¿Que podemos con seguridad dar dolutegravir a dosis simple o tenemos que seguir doblando la dosis hasta tener más evidencia? A ver, tengo sensaciones combinadas con el radio, porque el radio fue un estudio que terminó siendo un estudio simplemente exploratorio. No, no es más, no es un estudio clínico autorizado, no tuvo un poder estadístico para poder establecer que las diferencias que se dieron o no se dieron eran estadísticamente significativas y el número de pacientes terminó siendo también muy bajo. Pero miren, esas son características muy similares al otro estudio que nos ha puesto a dar dosis doble de Ultegravir, que es el Spidey. El Inspiring también fue un estudio que terminó sin tener una muestra representativa de pacientes, no tuvo significancia estadística, era un estudio que terminó siendo observacional, 51 pacientes con Efavirenz, 51 pacientes con dolutegravir a dosis doble, y de esa manera muy observacional, ambos cumplían un aparente éxito virológico, igual que el Radiant, con dosis única, en este caso el Radiant. Así que creo yo que el todo es el tipo de paciente que tengamos enfrente. Si tenemos un paciente con una carga viral muy alta, es un paciente que probablemente querramos dar con terapia doble porque no hay una ciencia sedimentada ya acerca, una evidencia que sea convincente de que dosis única pueda ser suficiente. Pero si tenemos un paciente que está en tratamiento con tuberculosis y rifampicina y tiene una carga viral menos de 100.000 copias, pues probablemente tampoco sea necesario encarecer el tratamiento con dosis doble de dolutegravir. Esa es pues como la conclusión que yo saco. Y todos ustedes son pues, libres de tomar también sus propias conclusiones, pero esa es la forma en que yo leo dos estudios que son imperfectos. Bueno, doctor, pues muchas gracias por su excelente presentación. Ya no hay más preguntas en el auditorio. No, no, pues ha sido pues unos hallazgos, un repaso de cosas muy interesantes y creo que las preguntas de los colegas son muy acertadas en dar en el clavo de dónde está la controversia que va a seguir dándose ahora. Estemos en esa discusión. Yo creo que no es simplemente tomar estos hallazgos como escritos en piedra, sino darle toda la discusión y mirar cómo podemos ir adoptando en favor de nuestros pacientes muchas de estas evidencias que están dando ahora. Muchas gracias a todos por su presencia y por la adherencia que tienen y la lealtad a las actividades de educación médica continua de Reviva. Feliz noche para todos.